Saludos amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Pura Vida con Cristo para verificar, comprobar el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy nos acompaña don Carlos López, a quien les voy a presentar de inmediato. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Pura Vida con Cristo. No, gracias a usted, Bernie, por esta invitación. Esperamos que lo que vayamos a compartir con nuestros hermanos sea de provecho para todos. El Señor ha puesto algo en mi corazón de hace mucho tiempo y aquí estamos para servirle. Y siempre que Él nos llame, pues estamos para el Señor. Bueno, así es, Carlos, tengo el gusto de conocerlo. Es un hombre que ha caminado en la fe con una gran experiencia y bueno, evidentemente a la luz del Espíritu Santo y con la compañía de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que este mensaje va a calar hoy profundamente. Así es que, Carlos, cuéntenos de inmediato cuál es el milagro que usted hoy nos viene a compartir en el nombre de Jesucristo. Bueno, antes de poder contar mi testimonio, yo quiero decirles que yo soy de una familia de 7 hermanos, soy el tercero. Nací en Puerto Viejo de Sarapiquí en el año 1963. Gracias a Dios, ahí me trajo mi madre al mundo y vengo de una familia campesina, una familia humilde, labradores de la tierra. Mi padrastro, quien fue el que nos dio el apellido, a mí, a mis hermanos, pues ahí siempre nos crió y nos criamos en el campo, y ahí fuimos creciendo. Mi mamá era testigo de Jehová, porque mi mamá practicaba la religión de los testigos de Jehová, y yo me crié ahí, prácticamente hasta los 14 años aproximadamente, Bernie, y tuve la oportunidad de salir de mi casa. Cuando salí de mi casa, pues probé las mieses del mundo, comencé a utilizar alcohol, comencé a utilizar hasta drogas. Ya como yo me desempeñaba solo, ya salí de mi casa, podía trabajar, ganarme mi dinero, y yo me crié allá en toda la zona atlántica, en las bananeras, un trabajo muy duro, pero uno lo compensaba mucho con las cosas del mundo, y empecé a caminar en el mundo, empecé a rodar en el mundo, empecé a tener ese contacto con el pecado, con lo que el mundo ofrece, y en realidad hasta mis 18 años que me vine para San José, tuve la oportunidad de acercarme un día a la iglesia. El primer templo que conocí aquí en San José fue el Templo de Guadalupe, porque me invitaron a un matrimonio, entonces me fui para allá. Pero antes, a los 8 años, mi papá una vez me recuerdo que me llevó a Finca 6 de Sarapiquí, de Río Frío, Sarapiquí, me llevó a una boda. Se casaba un compañero de él de trabajo y él me llevó. Por ende, nosotros nunca visitamos una iglesia, y ese día me escapó con mi papá. Una iglesia católica. Una iglesia, un templo católico, sí, porque nosotros visitamos pues el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, como le llaman ellos. Bueno, su mamá era testigo de Jehová, pero su papá. Mi papá, católico de Perilla, porque era de Perilla. Él nunca iba a misa, no se confesaba, no hacía nada, simplemente él decía que era católico, y mi mamá siempre vivían en ese conflicto ellos dos. Pero uno, como es el hijo de la mamá, y la mamá es la que manda en lo que es la fe de los hijos, ella siempre nos arrastró a nosotros hasta lo que ella practicaba, y yo anduve con la Biblia debajo del brazo. Antes de que nos siga contando su testimonio, Carlos, ¿cómo es que se experimenta, que se vive en esa división de credo? Ya lo decía usted, ¿cómo es el vivir de una familia con esa división de credo? Es un poquito difícil porque uno dice una cosa, el otro dice otra. Aunque mi papá nunca alegaba, mi papá decía, no, yo soy católico. Y mi mamá le decía, vamos, jale conmigo. No, porque yo soy católico. Y entonces mi mamá se enojaba. Pero nunca ellos, en lo que a mí respecta, escuchar a mi mamá y a mi papá discutiendo de religión, mi papá nunca se ponía en ese plan. Él siempre respetó la fe de mi mamá. Mi mamá era la que más bien alegaba para este lado, pero en términos generales, yo nunca, que yo pueda decir ahorita, ellos discutieron por religión, nunca. Él siempre respetó lo que mi mamá creía, lo que mi mamá hacía, y siempre respetó que nosotros, pues mis hermanos y yo, practicásemos lo que mi mamá vivía, porque yo la practiqué, la religión
de los testigos de Jehová. Yo anduve con la Biblia bajo el brazo y yo daba partes, como se dicen ellos, prédicas, y tenía estudio bíblico y tenía estudio de lo que era la fe de los testigos de Jehová. Bueno, pero a pesar de que tenía la palabra y conocimiento, usted nos cuenta que en esa misma adolescencia, siendo testigo de Jehová, usted toma el camino amplio, el de la vida, y cae en el alcoholismo y otras cosas, Carlos. Pero ¿cómo es que entonces usted empieza a corregir su vida? Ok, practiqué esto, ¿por qué? Porque generalmente cuando uno está bajo el abrigo del hogar, de la casa de uno, de la mamá, uno como que mantiene todavía un respeto muy grande. Apenas salí de mi casa fue cuando yo empecé a hacer el desorden. Apenas salí de mi casa. ¿Por qué? Porque ya mi mamá no estaba conmigo, ya no estaba encima mío, que tenía que estudiar, que tenía que leer, que tenía que ir a predicar. Ya no existía esa tutela de mi madre. Entonces el mundo ya pasa a ser, por decirlo así, pues la escuela de uno. Entonces ahí es donde uno empieza a practicar, a hacer las cosas que el mundo ofrece. Por eso mi consejo para todos los jóvenes y para todos los hijos que viven bajo la tutela de su familia: no se despeguen de su mamá y de su papá, porque si nos alejamos de nuestros padres, si nos alejamos de nuestra familia, el mundo nos empieza a cobijar y empezamos a practicar las cosas que el mundo nos ofrece. Muy bien, Carlos, usted se independiza, por decirlo de alguna forma, empieza a hacer de su vida un libertinaje, pero cuando se topa con el Señor y con ese llamado, insisto, para cambiar su estilo de vida y escuchar la voz de Jesucristo. Bueno, para poderle contar esta parte de este testimonio, Bernie, me acuerdo que a los 8 años, como yo decía anteriormente, me fui con mi papá para una boda católica. Cuando yo vi a aquel hombre vestido de blanco, porque estaba de blanco, y al frente, yo sentí en mi corazón algo que me sobresaltó, y yo dije: yo quiero llegar a ser sacerdote. Y vieran ustedes cuando yo llegué a mi casa y le dije esto a mi mamá: mami, yo quiero ser sacerdote. Y mi mamá se quedó: ¿y eso por qué? Entonces ya le conté que andaba en una boda con mi papá, porque mi papá no le había dicho nada, simplemente habíamos salido y nos fuimos. Viera la cascaría que me pegó mi mamá, y me dijo que yo era cochino, que eso no se me ocurriera nunca en la vida. Pero sin embargo, yo siempre, Bernie, siempre, y a esta altura de mi vida, a mis 54 años, yo en mi corazón siento ese llamado al sacerdocio. Nunca se me ha quitado. A partir de ese momento, desde la edad de 8 o 10 años que yo tenía, yo siempre he sentido ese llamado. Cuando yo ya cumplo los 18 años, me vengo para San José, empecé a vivir en San José solo, me vine con un amigo, y entonces en una oportunidad me gusta una abuela, una chiquilla, y entonces ella me dijo que ella era católica, que para yo poder marcar con ella yo tenía que hacerme católico, que yo tenía que bautizarme, porque yo le conté toda la historia de mi vida, yo le conté todo. Y entonces ella me dijo que para que me dieran permiso de poder ser novio de ella, yo tenía que ser católico. Y entonces me fui a la iglesia de Los Ángeles de Heredia y hablé con el padre Carlos, que en ese momento estaba, y me asignó una señora, doña Elizabeth. Ella me fui donde ella y ella me empezó a dar la catequesis, Lo único que ella me dijo, me dio 2 consejos. El primer consejo era que abriera mi corazón, que no refutara nada, para que yo empezara a entender las cosas que yo iba a aprender nuevas, porque eran cosas nuevas las que yo iba a aprender. Y la otra, me regaló un libro, el libro del Silencio de María, del padre Ignacio Larrañaga. Fue el primer libro católico que yo leí, y por lo cual me enamoré de María. Y entonces ahí empecé y me bauticé, hice todo el combo completo. A mí me dijo mi padrino ese día, mi padrino Gabriel, que ojalá que esté bien donde quiera que esté, porque no lo he vuelto a ver. Y él me decía: si te mueres en este momento, vas directo para el cielo. ¿Por qué? Porque estaba santo, ese día estaba santo. Ese día el Señor me dio la oportunidad de bautizarme a la iglesia católica, comulgar, y ahí empezó una historia que yo hoy por hoy no cambio. Carlos, pero quiero hacerle una pregunta, una consulta.
¿usted empieza su formación en el catolicismo porque siente un llamado de Dios o porque quería conquistar a su novia? Con sinceridad. Bueno, conquistarla no, porque ya la tenía conquistada, sinceramente, ya yo la tenía conquistada. Pero como te conté, yo sentí el llamado de Dios desde los 8 años al catolicismo, yo siempre lo sentí. Yo me acuerdo que nosotros veíamos tele, lo poquito que podíamos ver tele, y yo veía a los sacerdotes y a mí me fascinaba. A mí eso me llamaba mucho la atención, yo no sé, yo como que lo sentía en mi corazón. Cuando a mí ella me invita a hacer las catequesis y que tenía que hacerme católico, para mí no fue ningún impedimento. Yo siempre abrí mi corazón desde el momento en que yo tuve la oportunidad de retornar a la iglesia, siempre, Bernie. Nunca en mi corazón yo he refutado nada en mi vida. Todo guardé silencio, porque ella me decía, por eso mi maestra catequista me regaló este libro, porque ella me dice, el silencio que María le va a enseñar a usted es el silencio que usted tiene que tener de poder ir guardando en su corazón lo que vaya sucediendo en su vida. Y todavía, hoy, muchos años después, yo todavía hay muchas cosas en la iglesia que yo digo, sí, es que es esto lo que Cristo nos dejó a nosotros, es esto. Cuando yo llego a la jornada de vida cristiana, yo llego a hacer la jornada, los 3 días, muy bonito. Fue un sacerdote colombiano que nos dio los temas, el equipo que existió, que había en ese tiempo, porque fue en el año 1989 cuando yo hice la jornada. Fue una experiencia inolvidable, hermanos. Yo todavía, hoy por hoy, recuerdo con gran añoranza esos momentos en que yo viví la jornada y cuando yo tuve la oportunidad de encontrarme directamente con el Señor. Fue algo impresionante y yo no se me olvida, no les puedo contar porque eso son cosas que ya son muy personales de uno y muy personales de la interna de jornadas, pero fue una experiencia increíble, fue una experiencia que yo nunca en mi vida, yo todavía mi corazón, 23 años después, todavía mi corazón salta de alegría el saber que yo tuve la oportunidad de conocer al Señor, tal vez no a través de la catequesis, pero sí en este encuentro carismático de jornadas de vida cristiana. Para mí fue una de mis mejores experiencias, Bernie. Carlos, y otra consulta, se nos contaba que quería ser sacerdote, que le cautivó eso desde niño, pero luego se enamora. Bueno, el sacerdote no podía casarse. No, pero circunstancias que se dieron en la vida no se me presentó. Yo siempre lo digo, Bernie, si yo actualmente fuera sacerdote tuviera un templo vacío, porque yo soy demasiado estricto. Y entonces el Señor sabe por dónde lo lleva a uno. Hoy por hoy estoy muy contento con la labor dentro de la iglesia, con lo que yo hago, con lo que yo colaboro. Yo con el Señor soy como esa famosa novela de Pedro el Escamoso. Yo siempre le he dicho al Señor eso: conmigo cuente para las que sean. Yo soy así porque estoy convencido de que esto es lo que realmente el Señor tiene para uno, lo que tenía para mí, y lo tenía bien guardado. Un tesoro completamente grande, inmenso, un tesoro que yo hoy por hoy no lo cambio por nada del mundo. Yo he dejado, hay veces hasta trabajos que me han sido difíciles. ¿Por qué? Porque yo veo que la convivencia con Dios no ha sido lo correcto. He visto cosas muy feas, he visto cosas muy raras en mis trabajos y he abandonado trabajos por el Señor. Lo he hecho y actualmente estoy sin trabajo, pero el Señor siempre se ha ocupado de mis cosas porque yo me estoy ocupando de las cosas de Él. Yo estoy muy convencido de que esto es lo más grande que nosotros podemos tener. Bueno, me consta precisamente lo que Carlos está diciendo. Es un hombre comprometido con la iglesia, precisamente Carlos, y enamorado de Cristo. Y uno, cuando está enamorado de Cristo, le sirve. Tiene renuncia y luego donación. Cuéntenos entonces todas esas tareas que usted ahora está haciendo para el catolicismo, Carlos. Ok, yo inicié en jornadas de vida cristiana. Estuve un tiempo, cuando inicié, el padre que me dio la jornada y que fue mi pastor, mi primer pastor, me invitó. Estuve un tiempo muy corto, pero estuve un tiempo como ministro extraordinario de la comunión. Yo fui ministro extraordinario de la comunión. Después pasaron otras cosas ahí en mi vida que ahorita pues no es el momento para contarlas. En otra oportunidad pues será. Tuve la oportunidad de llegar a esta parroquia de San Agustín de Hipona hace poco más de 20 años. Tuve la oportunidad de venir aquí y me encuentro en esta comunidad con la oportunidad de participar en un grupo
y vengo con mi pareja, vengo con mi esposa y venimos y empezamos a caminar aquí. Aquí actualmente, bueno, en ese tiempo empezamos a hacer lectores. De lectorado pasamos a dar catequesis para el prebautismal. Y ahí venimos creciendo, ahí venimos caminando. Hubo unos momentos ahí un poquito difíciles en mi vida personal, pero traté de superarlos. El Señor me ayudó, mi esposa me ayudó mucho a superar muchas cosas. Irene ha sido parte fundamental de mi vida. Yo siento que si ella no hubiera estado en mi vida, yo quizá donde estuviera, porque ella ha sido un pilar muy fundamental en mi vida. Gracias a Dios he podido superar muchas cosas que yo no tenía que haber hecho, pero las hice. Pero sin embargo Dios le pone a uno un ángel, y para mí ella es mi ángel, a pesar de que a veces no soy tal vez la persona que ella cree tener a la par, pero ahí vamos caminando. Tengo 4 años de caminar en el camino neocatecumenal a la segunda comunidad, otra experiencia increíble en mi vida. Ya en jornadas no participamos muy de en lleno, pero siempre amamos jornadas con todo el corazón, aunque mucha gente no quiera creerlo, pero lo amamos con todo el corazón. Actualmente llevamos adelante el plan arquidiocesano. Soy el representante vicarial, trabajo mucho de la mano con el sacerdote. Somos catequistas. Tenemos un programa en Radio María de Costa Rica, ahí los viernes a las 9 de la noche. Participamos también con esta plataforma de evangelización, y lo que Dios quiera ir dándonos, Bernie, en realidad me siento muy contento y me gustaría compartir con usted, hermano, este regocijo que yo siento en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo soy un enamorado de Dios, y me enamoré más de María que de Dios, porque María fue la que me llevó a Él, y María es parte fundamental de mi vida. Yo rezo el rosario y yo trato de pedirle siempre la guía, la protección a ella, que ella sea la que me guíe el caminar de mi vida, aunque yo muchas veces caigo, aunque yo muchas veces me equivoco. Soy muy desgraciado con el Señor, pero si yo me bajo de la cruz, vuelvo al mundo que yo estaba. Y bueno, y no ocupó ser sacerdote para entregarle su vida a Cristo. No, eso sí no. Yo siento que para esto me llamó el Señor, para esto me preservó, y me siento muy contento. Yo siento una felicidad muy grande, Bernie. Yo siento una felicidad muy grande cuando a mí me llaman a servir, cuando a mí me llaman a hacer algo para el Señor, cuando a mí me llama el Padre, cuando me llaman de otras comunidades para ir a predicar, cuando doy consejería. O sea, yo siento una alegría muy grande cuando el Señor me llama y digo: Señor, usted sí que es, pero a todo dar, porque a pesar de que yo muchas veces les soy infiel, a pesar de que yo muchas veces caigo, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, yo no soy ningún santo, estoy trabajando para la santidad, estoy en camino de la santidad, me cuesta, yo soy como San Pablo, muchas veces quiero hacer el bien y el mal es el que se presenta primero, pero sí he aprendido algo, que la misericordia de Dios es muy grande, y conmigo más que con cualquiera de ustedes. Pero soy muy católico, y lo bailado nadie me lo quita. Carlos, ¿y qué encontró en la Iglesia Católica que en otros lados no pudo encontrar? Qué dicha que me haces esa pregunta, Bernie, porque yo siempre me la hice. La fe que yo practiqué antes es una fe un poquito extraña, porque nos enseñaban que si yo pecaba, que si yo me tomaba una cerveza, que si yo fumaba, que si yo hacía algún pecado, Dios me iba a castigar y que Dios no me iba a dar el premio de la vida eterna. Cuando vengo a la Iglesia Católica todos estos años, he aprendido la gran misericordia que tiene Dios con nosotros los hijos, con nosotros, porque nosotros muchas veces somos ese hijo pródigo. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, nos convertimos en ese hijo pródigo. Y ese hijo pródigo nos deja una gran enseñanza. En algún momento de su vida, cuando está más hundido en lo que está, vuelve su mirada al Padre amoroso. No vuelve su mirada, sino que piensa: en la casa de mi Padre hay esto y esto y esto y esto. Y se vuelve. Y lo más grandioso de todo, y es lo que Dios hace con nosotros, Bernie, lo más grandioso de todo es que el Padre está parado al frente de su casa, viendo
hacia el horizonte cuándo iba a regresar su hijo. Y cuando lo ve, sale corriendo. Así es Dios. Y siempre lo ha sido conmigo. Entonces, la diferencia, muy abismal. Aquí aprendí y conocí a un Dios que me ama, a un Dios misericordioso, a un Dios que a pesar de mi vida me va a amar siempre y me va a dar todo lo que Él quiere darme, aunque yo no lo merezca. Y esa es uno de los grandes regalos que uno aprende a tener en la Iglesia Católica. Por eso estoy aquí, porque aprendí a conocer un Dios que a pesar de que yo pueda ser como yo sea, ese Dios me ama y va a dar su vida por mí. Una vez un sacerdote decía, si Jesucristo tuviese que volver a rescatarnos, volvería y se volvería a acostar en esa cruz y volvería a morir por mí. Pero lo más grandioso de todo esto es que yo mismo lo crucificaría y me perdonaría y me amaría. Bueno, verdaderamente queda demostrado el amor de Cristo en Carlos, y si ha sido en Carlos, pues en todos nosotros también. Así es que creo que es un Cristo que nos espera siempre con los brazos abiertos, Carlos. Correcto, Cristo siempre está esperándonos, siempre va a estar esperándonos. Él va a estar con los brazos abiertos. Somos nosotros los que tenemos que volver nuestro rostro a Él, porque Él siempre, permanentemente está mirándonos, y no nos está mirando con unos ojos acusadores, con unos ojos así como bravos, como los que muchas veces nosotros ponemos cuando nuestros hijos no hacen las cosas que nosotros queremos. No, Él nos está viendo con un rostro misericordioso, con un rostro de amor, con un rostro que denota de que realmente es nuestro Dios y es nuestro Padre y que siempre nos está esperando. Yo lo invito, hermano, a usted a que vuelva ese rostro suyo al rostro misericordioso de Cristo. Él siempre te va a recibir con ese amor fraterno y con ese amor que realmente ama y ama en serio. Y el canal para poder llegar a Él es el que yo utilicé. Les dejo es este mensaje: busquen a María, porque por medio de María se llega a Cristo. Para llegar a Cristo hay que empezar por María, y esto es fundamental y fue lo que a mí me ha tenido aquí y siempre me va a tener. Para mí María es esa palanca que me lanza a los pies de Cristo y me va a lanzar siempre. Entonces yo los invito a que hagan eso también. Bueno, Carlos, de verdad, muchas gracias por la disposición de su corazón y por hablar en el nombre de Jesucristo. Tenemos testimonios sobre testimonios en Pura Vida con Cristo, testimonios que han alcanzado a otras personas que han dicho yo estaba en similitud de esa situación, y a partir del programa el testimonio cambió. Así es que en el nombre de Jesucristo, un Cristo que nos ama, muchas gracias por su disposición y por estar aquí, y desearle, como todos los que han pasado por Pura Vida con Cristo, que siga igual, pura vida, pero pura vida con Cristo. Amén. Igual a nuestros queridos hermanos oyentes, que el Señor los bendiga y que pasen pura vida con Cristo también. Bueno, hermanos, ya escuchamos. En algún momento Carlos vio o tomó otros caminos, pero Cristo estaba ahí para esperarle como el hijo pródigo, como nos espera a mí y a todos nosotros. Así es que tenemos un Dios, un Padre y una Madre que son amorosos y que nos espera todos los días. Agradecerles de verdad que nos siga por todas las plataformas, aquí en Radio Fides, por nuestro canal de YouTube Pura Vida con Cristo, por nuestro Facebook Pura Vida con Cristo. Así es que Señor me los bendiga. Gracias por estar con nosotros, por toda la confianza, y que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.